noches, iglesia. Dios los bendiga. Estamos aquí en Creciendo Juntos, un programa que hemos creado para todos ustedes, donde tocamos diferentes temas. Hemos hablado de anabautismo, hemos hablado de historia de los hermanos menonitas, hemos hablado, bueno, muchísimos temas ya y hoy tenemos un tema muy especial, muy interesante y que se trata de algo que Jesús mismo estipuló, nos mandó como mandato ya bíblico, lo creemos y son las misiones. Las misiones. Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, Él es santanderiano, nacido en Bucaramanga. Bueno, tiene un montón de estudios que ahorita le voy a preguntar porque si no, o sea, si me pongo a hacer la lista de todo lo que el hombre ha estudiado, pues aquí nos quedamos. Pero ha sido misionero de Envy Mission por más de 14 años en Perú. Ha sido plantador de iglesia, ha trabajado en diferentes organizaciones como DMI, ha trabajado en Mijuco, o está trabajando en Mijuco, ahorita ya él nos explicará un poco mejor. Actualmente es director de nuestra agencia misionera, M Aquí. Y bueno, sin más preámbulos, saludamos a José Manuel Prada. ¿Cómo estás, José? Pues muy bien, gracias Brian por invitarme a este espacio, muy chévere. Bueno, José, cuéntanos, para los que no te conocen, un poco más de tu vida. Eres casado, tus estudios, tus cargos actuales. Cuéntanos un poco más de ti para que la gente te conozca. Bueno, eh, llevamos con mi esposa Esperanza Lucía Rodríguez ya 40 años y medio de matrimonio. Nos conocimos precisamente en la universidad, estudiando contaduría pública, que es nuestra carrera. También queríamos tener 6 hijos, pero bueno, el Señor sabe cómo hace sus cosas. No nos regaló sino uno. Y tenemos actualmente, bueno, él es Manuel Leonardo, él es teólogo, filósofo con maestrías y terminó este año pasado el doctorado en filosofía pura. Y nos dio el privilegio el Señor de regalarnos 2 nietos, una nuera que se llama Sandra Liliana y el nieto mayor Samuel Felipe y la niña, Samuel Felipe tiene 11 añitos y la niña tiene 6 años para cumplir los 7, e Irene Sofía. Y bien, pues nosotros estudiamos en la Universidad Central de Bogotá, Contaduría Pública. He sido un hombre de trabajar con empresas multinacionales y también un emprendedor de muchas empresas. Tuve la oportunidad de crear empresas textileras, empresas de distribución masiva y otras cosas. Pero en el año 98, bueno, en el año 90, el Señor nos llamó para servirle. Y realmente ahí empezó nuestro dilema, porque estábamos acostumbrados, sobre todo a mí, me gustaba mucho la plática y tener plata y saber mover plata y todo ese tipo de cosas. Y cuando yo le comenté a mi mamá que tenía la intención de servirle a Dios tiempo completo, ella que fue la que nos presentó el Evangelio cuando éramos jóvenes, a los 14 años conocí al Señor, y ella me decía, pero mijo, ¿usted qué va a vivir de un sueldo miserable de pastor? Esa era la respuesta de ella. Y esas vainas me ponían a mí a pensar y decía, como que es verdad, ¿no? ¿Qué hago yo si tengo un buen puesto, soy gerente, gano buen dinero, me muevo por diferentes partes de Colombia y aún del exterior? ¿Qué no voy a hacer yo a eso? Pero luché mucho, fue una lucha tenaz y mi esposa también orando con ella y clamando al Señor hasta que ya en el año 90, desde el 88 más o menos empezamos nosotros a tener esa convicción y en el 90 nos decidimos de entregar todo, dejar todo y entregarnos en las manos del Señor y empezar a ser instrumentos en las manos de Dios. Y nuestra capacitación teológica ha sido no de enclaustrarme los 4 o 5 años en una institución teológica, ¿no? Lo he venido haciendo por periodos, por mis trabajos, mis compromisos, por todo lo que yo tenía en mente antes de servir de tiempo completo al Señor.
Entonces estudié teología en diferentes instituciones, sigo preparándome porque uno nunca debe dejar prepararse, yo sigo estudiando encarnecidamente, con una cuestión, una pasión, no solamente la parte bíblica, sino también todos los aspectos de misiones, que es mi pasión. Desde el día que yo entregué mi vida a Cristo a los 14 años, yo sentí que ese fue el regalo que Dios me dio. Y yo empecé a plantar iglesias, a compartir de Dios sin saber qué era eso, sin tener una capacitación teológica, sin tener conocimiento de qué era eso, pero el Señor me usaba en el medio del trabajo, también con mis compañeros de estudio, y así empezaba a formar grupitos y empezaba a hablar de Cristo y después los vinculaba a algún grupo de iglesia y así. Pero ya fue después que entendí yo que ese había sido el don que el Señor me había regalado, ¿no? De servirle a Él en plantación de iglesias, misiones, evangelismo y todo este tipo de cosas. Entonces, así ha sido mi capacitación, estudiando una cosa, estudiando otra, en una institución, en otra, haciendo cursos, de pronto claustrarme en un seminario por 10 días, estudiando desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, derechito, haciendo una, dos, tres materias en ese periodo de tiempo y así. Y como les contaba, así he seguido también estudiando en diferentes instituciones. Ahora estoy estudiando con la Universidad de Hebrea en Jerusalén, haciendo algunos cursos del Nuevo Testamento desde el punto de vista del hebreo, que ha sido muy interesante. Y también metiéndome un poquito con los idiomas bíblicos, ahí dándole. No es fácil ya por la edad, pero es interesante. Y con otras instituciones también capacitándome en diferentes medios y también haciendo vínculos con otras instituciones misioneras en el campo de las misiones. Básicamente eso ha sido mi pasión, ha sido mi parte de mi capacitación, como el Señor ha venido capacitando y nos sigue capacitando en el transcurrir de los días. Pues José, es para nosotros un gusto tenerte aquí en Creciendo Juntos. Eh, y bueno, entrando ya en materia, vamos a hablar de misiones, ¿no? Y muchas veces hemos escuchado en nuestras iglesias, hemos escuchado por allá que a lo mejor Brian y Carolina quieren ser misioneros, pero ¿de dónde viene esa idea de dejarlo todo e irse a otro país que no conoces a nadie, dejar a tu familia, dejar a tus sueños? ¿De dónde viene el concepto de las misiones? ¿Qué son las misiones y por qué son importantes? Bien, cuando yo entregué mi vida a Cristo a los 14 años, como les comentaba, sentí ese llamado por el Señor y creo que fue ese regalo que Dios me dio. Y nos formamos un grupito más o menos de 30 jóvenes, entre amigos de la cuadra y amigos que empezamos a hacer relaciones ahí en la iglesia donde conocimos al Señor. Y muchos de ellos empezaron, pero tenaz, ayunando, orando, levantaban a las 4 de la mañana, ayunaban casi todos los días, predicaban acá y allá. Y así, yo fui más bien tranquilo, yo fui caminando, porque yo siempre tuve un concepto de que el que camina llega lejos, el que corre de pronto se cansa en el camino y tira la toalla y deja todos los sueños ahí. Y muchos de ellos así, pues, realmente los 30 que empezamos, solamente dos o tres estamos involucrados en el ministerio. Pero en vista de lo que el Señor me llamó y cuando yo empecé a notar que era un regalo de Dios y tenía la necesidad de empezar a capacitarme, yo recuerdo que el primer regalo que me hizo mi mamá para yo poder tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo fue una Biblia. Y estando estudiando aún mi bachillerato, yo en 3 meses me devoré la Biblia y empecé a despejar muchas dudas. Y ya cuando crecí más y empecé ya en serio mi vida cristiana, y cuando empezó el ministerio, pues mi ministerio empezó fue a través del pastorado. Entonces, después ya de estar en el pastorado un lapso de tiempo no muy largo, fue cuando el Señor nos permitió tener una clara visión de lo que son las misiones y el llamado que Él nos había hecho para ser misioneros. Y así fue como el presidente o el director de nuestra misión internacional nos invitó, y también el director en América Latina de ese entonces, nos invitó para que oráramos. Estuvimos orando por el espacio de más de un año, casi año y medio,
para ver exactamente cuál era la voluntad de Dios. Y con respecto a eso, las misiones, porque miren, nosotros fuimos los conejillos de India en Colombia. Fuimos la primera pareja que empezamos latina para empezar a trabajar con anglosajones. Entonces no fue fácil. Nosotros tuvimos, fue un barnizazo, así un brochazo de una capacitación misionera de 2 horas. Eso fue todo. Y realmente, por eso yo hoy día agradezco al Señor por habernos permitido experimentar esos años y haberme puesto maestros buenísimos, porque allá en el Perú y en otros lugares del mundo donde hemos estado con MVV Mission y también en el mismo Perú con misioneros norteamericanos, pude empezar a entender y a apreciar más ese regalo de Dios de ser parte de las misiones. Y me puse a mirar, porque uno a veces empieza a estudiar, ¿no? Coge libros, yo aquí tengo mi biblioteca y no sé cuántos libros de misiones tengo, he leído la gran mayoría de ellos, pero no tanto los libros. El concepto de misiones yo lo encontré, fue en la misma Biblia. Y ahí encontré yo el propósito y el plan de Dios. Y el propósito y el plan de Dios es la misión. Y la base de la Biblia es eso, la misión de Dios. Y ahí entonces podemos extraer nosotros o extraer más bien el concepto de misión mundial. Y ese concepto me lo da a mí la Biblia. Y misión mundial, cuando yo empiezo a leer desde el Génesis, la historia de Abraham y también llegar al Apocalipsis, pues encuentro que misión mundial es precisamente es el plan de Dios para salvar a los pecadores de todas las naciones, pero que aceptan la redención del Señor Jesucristo. Entonces, es la Biblia, para mí la Biblia es el manual de las misiones, porque la Biblia nos da la historia de la misión mundial de Dios, pero no solamente la historia, sino que también nos da los medios que Él ha provisto para la salvación de cada una de las personas de este mundo. Pero también la Biblia es ese manual de la misión. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo servir a Dios en su misión. Como es un manual, pues ahí yo encuentro el mandato. Y el mandato que nos da la Biblia en cuanto a las misiones es el de evangelizar. Y eso lo encontramos nosotros en toda la palabra de Dios. Pero también nos da el mensaje para la evangelización. Y encontramos nosotros en 1 Corintios 15:1 y también en Gálatas 1, versos 6 al 8, que hay un solo evangelio, ¿verdad? Y eso es indiscutible. Pero sí hay muchas formas de predicar, muchas formas o maneras de enfocar cómo es que se predica, cómo es que se presenta ese mensaje que es el Evangelio. Pero también la Biblia nos da el modelo para la evangelización y es un modelo mundial. Ese modelo mundial es la identificación sin pérdida de identidad, que es lo que hemos de tener muy en cuenta nosotros como misioneros y ustedes que son candidatos a misiones. Es decir, la experiencia de la evangelización transcultural. Porque cuando no salimos preparados, cuando se nos da un brochazo, como nos pasó a nosotros, entramos al campo misionero y posiblemente atropellamos, cometemos muchísimos errores por no haber aprendido un poco el modelo de la evangelización mundial que nos da la Biblia. Y también la Biblia nos da el poder, nos muestra ese poder para la evangelización. Y hay dos cositas interesantes que ese poder encuentro yo ahí en la Biblia, que son las verdades poderosas que destruyen la ignorancia y el error en la vida de las personas que el Señor pone a diario para que nosotros les compartamos de Él. Pero también esas verdades que despiertan esa fe salvadora. Y también encontramos en Mateo 28 tal vez el concepto que casi todos los libros lo tienen de la gran comisión, ¿verdad? Y se ha convertido la gran comisión en la gran omisión. Pero sí, es el cumplimiento de Jesucristo de predicar el Evangelio, es el mandato más bien que nos da el Señor de Jesucristo de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y la misión pues tiene su fuente de origen en el deseo de Dios, como ese deseo del Padre para salvar al hombre, ¿no? Pero la inicia o el inicio de las misiones pues es con su Hijo, Jesucristo como el primer misionero, cuando sale del seno del Padre y entra al seno de María, encarnándose en la historia de la humanidad. Entonces, lo chévere que veo es que como el Señor mismo, desde el principio, llamó
así a los que él quiso. Pero no solamente los llamó, sino que los designó para que esos 12 lo acompañaran, para que pues, fueran enviados a predicar. Entonces fue la mejor escuela de esos primeros discípulos. Observar día a día, 3 años ahí metidos con el Señor, durmiendo con Él, comiendo, mirando qué hacía, cómo lo hacía, aprendiendo directamente de Él. Entonces, así como el Padre lo había enviado a Él, pues Él envió a los apóstoles a todo el mundo. Y lo importante es que no solamente los envió así porque sí, sino también les otorgó, envió al Espíritu Santo para que fuera nuestro guía, nuestro acompañante, quien dirigiera el derrotero por el cual debemos seguir. Y la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, pues ese texto a mí me llamó muchísimo la atención. Y para que esa misión que Cristo confirió a su iglesia fuera efectiva, pues fue el envío precisamente del Espíritu Santo para que pudiera acompañarnos en esa tarea tan magna de la obra salvífica y para que pudiera impulsar a la iglesia hacia la propia extensión. Y la segunda parte de su pregunta, ¿por qué son tan importantes las misiones? Miren, allá en Marcos 16, en el verso 15, allá Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Predicar el evangelio a todas las criaturas. Ahora, ¿cuándo empecé yo a ver que eran importantes las misiones, tan importantes? Cuando leí una frasecita por ahí en un libro, que misiones son el latido del corazón de Dios. Y ahí empecé yo a encontrar la función de la misión. ¿Para qué nos envía el Señor a nosotros al campo misionero? Y no crean que misión es solamente irnos a otro país, a cambiar de clima, a cambiar de comida, a conocer nuevas personas, una nueva cultura, no. Podemos hacer las misiones también en nuestro entorno, aprovechar cada oportunidad. Pero la función de las misiones, que el Señor Jesús nos lo muestra en su palabra, es precisamente salvar lo que se había perdido. Una segunda función es restaurar la vida de esa persona, que nosotros podamos ser ese conducto, ese canal, para poder que ellos permitan entregar sus vidas para que Cristo empiece a direccionarla y restaurarlas. Pero la tercera función precisamente de las misiones es reconciliar al hombre con Dios. Y la importancia la encontré yo en Juan 3:16. La importancia de las misiones es la expresión del amor de Dios a la humanidad. Pero también en Mateo 28:19 encuentro una segunda importancia y es un mandato de parte de Dios para nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Y en Romanos 10, verso 9 al 13, que fue uno de los textos que más me marcaron cuando el Señor nos llamó a ser misioneros. Y es para que la importancia de las misiones para que el pecador pueda invocar el nombre del Señor. Y recuerdo unas palabras de John K. Falconer, un misionero arabista, un misionero árabe escocés. Y él dijo en una ocasión, solo tengo una vela de vida y preferiría quemarla en una tierra llena de oscuridad en lugar de apagarla en una tierra inundada de luz. Esa frase también me abrió mucho la visión. Y para mí también son importantes las misiones cuando empecé a mirar las estadísticas. Estadística es, la veo uno en contaduría pública. Y para mí me ha servido muchísimo mi carrera, porque la realidad, miren, cuando miramos estadísticas con respecto a las misiones, pues hermano, tengo que entender que hoy día somos ya 7.6 o 7.7 billones de habitantes en el mundo. Y de esos 7.7 billones, se cree que 600 millones somos cristianos y que debería haber por lo menos 6 millones de misioneros. Pero ¿sabe una cosa? Apenas hay unos 250.000 en los campos del mundo. Es decir, menos del 0.042%. Y más del 90% de los misioneros cristianos precisamente están trabajando entre los alcanzados.
y muy poquitos en los no alcanzados. Entonces, la población mundial va creciendo casi que 3 personas por segundo. Y no solamente misiones es ir a cumplir con llevar expresamente el mensaje. También el campo misionero es muy amplio. Muchos pueden tener esa vena, esa pasión por misiones y yo los animaría. Algunos que son muy estudiosos, prepárense porque tenemos más de 6.800 idiomas en el mundo y hay muchísimas personas que hablan ciertos idiomas y no hay ni siquiera una parte de la literatura de la palabra de Dios que llegue a ser alcanzada por ellos. Entonces, en el campo misionero podemos ver a través de las estadísticas que muchos de los jóvenes hoy día pueden ofrendar sus vidas como lo están haciendo para estudiar lingüística, para estudiar todo esto de la confesión de los idiomas y poder ser traductores de la Biblia a esos idiomas donde Dios les permita llegar a trabajar con mucha gente. Entonces, hay una necesidad grande de traducción bíblica, casi que en más de 3.000 idiomas. Y también algo que me ha llamado mucho en cuanto a la parte de la importancia de las misiones en las estadísticas es, por ejemplo, en Japón, los cristianos representan solo el 2% de la población. Allá en Tailandia, que el Señor me permitió también ir y conocer allá, por cada cristiano hay 1.000 budistas. En Myanmar, que es una parte donde MVV Mission hoy día Multiply está trabajando, en Myanmar, después de 200 años de trabajo misionero, solo hay 10.000 cristianos aproximadamente. Y en la China, en la India, hay más no cristianos que todos los cristianos existentes en el resto del mundo. ¿Y qué decir de Europa? En Europa encontramos más de 2.500 pueblos o lugares, barrios, digamos, que necesitan de misioneros para que vuelva a prenderse la mecha de la pasión por Cristo allí. Y Turquía, donde ustedes están llamados a ir. Turquía, solo el 0.21% de la población se registra como cristiana. Y son 83.4 millones de habitantes allá en Turquía. Y solo hay 2 misioneros por cada millón de musulmanes. Y la gente que muere a nivel mundial cada día son casi 150.000. Y de los que mueren sin Cristo, diarios, están entre 127.000 y 139.000. Entonces, es tan importante las estadísticas para que podamos ver la importancia también de las misiones. Y como le dije, el texto que me marcó a mí muchísimo fuera de la Gran Comisión fue Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y que la gran comisión no sea la gran sugerencia. Eso es lo que podría decir, no sé, Sí. de las misiones y la importancia de ellas. José, se tiende a pensar que las misiones solamente son para aquellos santos, perfectos, o que son a lo mejor hijos de pastores, entonces ellos son los que pueden enviar. Eh, ¿quiénes, según lo que tú nos has comentado, digamos que lo dijiste ahí tácitamente, pero digamos más explícitamente, quiénes son misioneros? ¿Quiénes están llamados a ser misioneros? Miren, hermano, en esto de misiones, para mí lo más importante es el llamado que nos hace el Señor, el llamado. Aquí no hay consentidos. De pronto teníamos en muchas de nuestras iglesias creyentes, influyentes y personas que diezmaban muy bien en nuestras congregaciones. Y de pronto mandaron a estudiar a sus hijos a la universidad y no dieron pie con bola, pues. Entonces salían defraudados y venían a uno y decían, pastor, usted no puede ayudar a mi hijo por ahí en algún trabajito ahí en la iglesia, métalo en misionero, métalo por ahí en alguna cosita.
Yo siempre les he dicho, miren, Dios no tiene consentidos y no acepta influencias. Por más que quieran las personas que nosotros intervengamos en esto, no. Esto es de un llamado. Esto no es una profesión que yo me dedico, esto es a estudiar misiones. Muchos jóvenes van a los seminarios, a los institutos bíblicos y salen con una mano de conocimientos, pero de pronto les entrega uno una iglesia y al año vienen a uno y dicen, pastor, deme otra iglesia porque la que me dio ya se acabó. No di pie con bola para manejarla. No había llamado, no había compromiso. Hay muchas series, muchas cositas que aquí en la charla de pronto vamos hablando un poquito de todo esto de cuál es o por qué, cómo debemos ser misioneros y cómo hacemos para entrar en ese rol de las misiones. Entonces, ¿cuáles son las razones principales por las cuales hoy en día muchas iglesias no envían a misioneros, sino que solamente, digamos que hay un trabajo, tal vez sí, misionero, pero más a nivel local, ¿sí? Pero ¿por qué hemos perdido de vista hasta lo último de la tierra? ¿Por qué hemos perdido de vista nuestra Samaria? ¿Por qué hemos perdido de vista llegar a otras naciones? ¿Y cuáles para ti esas razones principales? Bueno, hay muchas, ¿no? Vamos a mirar algunas, pero un texto también que me ha llamado mucho la atención en cuanto a las misiones es en Isaías 6:8. Heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Y ahí precisamente de este versículo de Isaías 6:8 fue que nació el nombre de nuestra agencia misionera en Colombia, heme aquí. ¿Y sabe qué quiere decir heme aquí, no? M, hermanos menonitas, aquí. Y aquí quiere decir aquí en Colombia, aquí en Turquía, aquí en Europa, aquí en Asia, aquí en el África, donde el Señor nos lleve, donde el Señor nos permita a través de la agencia misionera enviar tanto aquí en Colombia como fuera del país a muchos misioneros. Entonces, como misioneros, nuestra tarea no es solamente ir a los confines de la tierra, sino también ayudar a que la iglesia que representamos sepa cómo involucrarse en las misiones globales, que ese ha sido uno de los grandes problemas. Entonces, tenemos que ayudar a nuestras iglesias a decir, somos una iglesia misionera, no que somos una iglesia con un programa misionero, porque hay una diferencia grande. Entonces, en lugar de que nuestra iglesia tenga un programa misionero, debemos más bien involucrar a cada ministerio con misiones. Jóvenes, niños, escuela dominical, evangelismo, equipo pastoral, damas, caballeros, todos los ministerios debemos involucrarlos con las misiones. Algunos obstáculos que a veces, inclusive yo mismo experimenté cuando quise o cuando empecé a decidirme por las misiones, y que son obstáculos que enfrentan tanto los misioneros y cada uno en sus respectivas iglesias. Cuando tú vas de pronto a compartir a la iglesia o visita alguna de nuestras iglesias, hermanos menonitas en el país, de pronto va y comparte sobre tu pasión y tu llamado para Turquía. Muchas veces salimos defraudados y llegamos otra vez a nuestra casa y decimos que solo piensan en dinero cuando hablo de misiones. Porque cuando hablamos de misiones, de una vez, dinero. Y el pastor mismo, dinero. Eso nos cuesta. ¿Cuánto cuesta? Otros piensan que las misiones son para alguien más. No, usted todavía no tiene la capacitación, usted no ha tenido una experiencia transcultural, usted tal cosa. No, eso es para otros. Esperemos que nazca, ¿no? En estos días, la semana pasada, hablaba con alguien que conozco y me decía, José Manuel, te llamo porque necesito que me ayudes a capacitar misioneros. Porque dice, yo no quiero enviar los 3, 4 años a un instituto, a un seminario, para que después me salgan de cuello duro y solamente cuánto me van a pagar para irme a las misiones. No, no, no es así. Y otros salen defraudados porque dice mi pastor no quiere perderme como líder. Entonces no me da la opción de que ese llamado que tengo por las misiones, entonces yo lo empiezo a cumplir.
Y son muchas veces esas razones por las cuales no enviamos misioneros y no encontramos misioneros en nuestras iglesias. Otros dicen es que solo se enfocan dentro de la iglesia y en sus programas, pero no dan apertura a nada más. Otros han expresado, mi iglesia se emociona cuando se presenta un proyecto misionero, pero después de unos meses van, o más bien empieza ese compromiso a disminuir hasta que se apaga y hasta ahí fue. Otros pastores que cuando empezamos la agencia misionera, sin ser todavía, sin haber tenido la personalidad jurídica, y los visitaba, y me decían, pastor, es que mi iglesia es muy pequeña, mi iglesia no cubre ni sus propios gastos, ¿cómo voy a poder enviar un misionero? ¿O cómo voy a poder aportar para misiones? Tenaz esa vaina. Y otras excusas es que la ignorancia total o parcial del misionero o de la iglesia sobre el tema de las misiones. Y eso tiene que ver con el propósito de Dios, el plan de Dios y de la historia, el desarrollo del cristianismo. Entonces creemos que el evangelio está donde quiera. Y muchos no envían misioneros por temor a lo desconocido. Y muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres no se deciden por las misiones por el temor a lo desconocido. No sé cómo hacerlo, el riesgo que me da de pronto de meterme en eso y fracasar, o el riesgo de perder. Y muchos, iglesias aún dentro de nuestra denominación, la resistencia al cambio. No queremos complicaciones, queremos seguir en el confort, en mejor la comodidad. ¿Para qué vamos a enviar misioneros? Y sé que habrá muchísimas más razones por las cuales nos envían misioneros. Pero te animo, Brian, a que no nos quejemos más. Tenemos que pensar más bien cómo enfrentar cada una de esas situaciones. Y cuando empieces a visitar nuestras iglesias, aún a veces en Norteamérica o aquí, antes de que salgas, cuando ya el Señor te diga, listo, arranquen, lárguense, te va a tener muchas situaciones que te van a desanimar. Pero algo importante que debemos hacer es conversar de pronto con el pastor, conversar con el mentor acerca de esos problemas y de otros que sé que vas a escuchar. Pero asegurémonos que nuestras ideas, nuestros planes para responder aún a nuestros pastores y a aquellos que no quieren involucrarse en misiones sean ideas y planes claros y detallados. Eso es muy importante. Ahora, en todo esto de por qué no enviamos misioneros, déjeme decirle que el pastor es clave. Pero sabe, el pastor en gran cantidad de momentos se convierte en el clavo, no en la clave, sino en el clavo. ¿Qué debemos hacer? Pues hermano, hay que empezar a orar por nuestros pastores, hay que orar por nuestros equipos regionales, hay que invitarlos de pronto a un cafecito para conversar de misiones. Yo invito café, no lo tengo en el momentico, me tocó poner agua porque mi mujer estaba afuera, mi cafecito, pero el cafecito, la comidita, nosotros como hermanos menonitas, cuando nos sentamos a las mesas, si no hay café y no hay postre, hermano, no hay reunión. Entonces, invitar al pastor a un cafecito para conversar de misiones o invitarlo a una conferencia misionera para que el Espíritu Santo empiece a impregnarle esa pasión, para que empiece a abrirle los ojos y sepa que también es labor de la iglesia. Las misiones son parte de la iglesia local. Entonces, regalarle pronto un libro misionero para que empiece a despertar la pasión, tener charlas, decirle, pastor, mire, permítame compartir un día con la iglesia sobre algún tema de misiones. O invitar, porque a veces los pastores no nos comen cuento cuando somos ovejitas. Entonces, invitar a nuestro pastor a que hable con otro pastor que tenga visión misionera. A veces esas conversaciones de pastor a pastor ayudan a aclarar muchas veces, a dar una visión más amplia. Y miren, como conferencia hermanos menonitas en Colombia, hermanos, habíamos perdido el ADN misionero y hay que rescatarlo, hay que cumplirlo. Y ese es parte del trabajo de nuestra agencia misionera M aquí, que es lo que vamos a empezar a hacer una vez sea levantada esta pandemia.
sé, hablemos de dónde debemos enviar a nuestros misioneros, pero para esto hablemos un poquito o debemos hablar un poquito de la necesidad en perspectivas, tal vez en números, eh, porque a veces pensamos, a lo mejor, pues antes de recibir un llamado misionero, uno ni lo piensa y da por hecho que pues sencillamente ya todo el mundo sabe y conoce que de Jesús, que existe un tal Jesús. Hay muchos países que sí, pero hay muchos grupos étnicos que aún nunca han escuchado y que nunca van a escuchar ni siquiera el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros podemos poner en perspectiva esa necesidad, a lo mejor es ahí donde el Señor toca los corazones de las personas y podemos ver más y más personas que digan, Señor, heme aquí. Pero entonces, de acuerdo a eso, ¿dónde debemos enviar a nuestros misioneros?